Tardes, mi nombre es Alejandra Zúñiga Cudelo, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho. Hoy les voy a exponer junto con mis compañeros enfermedad laboral en el curso de Seguridad Social. Mis compañeros son Isabela Calle Victoria y Jason Enrique Sarri. Entonces, para empezar, les voy a contar un poquitico qué es una enfermedad laboral. Según el artículo 4 de la Ley 1569 del 2012, la enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es decir, que una enfermedad laboral es cualquiera que se produzca por un riesgo inherente en cualquier contexto de trabajo. Para que se configure esa enfermedad laboral debe existir una relación de causalidad entre el daño, que es el que produce la enfermedad laboral, y entre el trabajo. Es decir, hay un nexo causal entre esos dos componentes para que se configure una enfermedad laboral, según el artículo 2 del decreto 1477 del 2014. Este decreto pues nos habla un poquito más de la enfermedad laboral y de sus categorizaciones. Entonces mi compañero Jason les va a contar un poquito de esas categorizaciones de la enfermedad laboral. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Enrique Sarria. Les voy a hablar algo acerca del decreto 1477 del 2014. Les voy a explicar algo acerca de la tabla de enfermedades laborales. Bueno, en esta tabla de enfermedades laborales se hizo una clasificación primaria de los riesgos laborales o factores de riesgos ocupacionales a tener en cuenta para la prevención de las enfermedades laborales. Esta tabla se clasifica en 5 grandes grupos. De ahí se desprenden los factores de riesgo principales a los cuales se ve sometido un trabajador en su puesto de trabajo, que pueden sobrevenir o a futuro presentarse o ser predisponentes para desarrollar una futura patología. Entonces, les voy a empezar a hablar del primer gran grupo o el primer factor de riesgo, que son los agentes químicos. Los agentes químicos, como su nombre lo dice, es un factor de riesgo donde un trabajador se puede exponer a diferentes tipos de químicos que pueden actuar como noxas o pueden ser nocivos para su integridad física. Pueden ser debido, por ejemplo, a exposición directa por la piel o a químicos que pueden ser inhalados o a diferentes otros tipos de exposición en donde esta sustancia aqueje al trabajador una lesión futura en su salud. Entonces, esto como preámbulo de ese gran factor de riesgo que es el agente químico. El segundo gran factor de riesgo son los agentes físicos. Como su nombre lo dice, los agentes físicos generan un gran factor de riesgos y pueden estar relacionados a múltiples causalidades. Un ejemplo de estas son las vibraciones, trabajadores que se exponen a vibraciones continuas que pueden lesionar su corporalidad, pueden generar lesiones en su salud. Otro tipo de agentes físicos pueden ser los riesgos de caídas, donde un paciente puede estar expuesto a una caída y sufrir un golpe por un objeto contundente, un objeto cortante, entre muchos otros herramientas que podrían generar lesiones de este tipo. Otro tipo de agente físico es el ruido. Trabajadores que se exponen al ruido pueden desarrollar a futuro lesiones a nivel auditivo, como enfermedades relacionadas con este factor, ejemplo, la hipoacusia, la otitis media, que terminan lesionando y menoscabando la capacidad laboral de dicho trabajador que se encuentra en una empresa. Como tercer grande agente, tenemos el agente biológico o agentes biológicos, como su nombre lo dice, tiene que ver con microorganismos. Estos microorganismos pueden ser de distinta índole, por ejemplo, parásitos, por ejemplo, virus, bacterias, como ustedes mismos pueden relacionar, serían trabajadores que se exponen a esto
que están en el área de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, bacteriólogos. Todos estos profesionales estarían expuestos a estos agentes biológicos que podrían repercutir a futuro en un posible pues daño o lesión a su integridad física. Entonces, pues este decreto busca eh, hacer un llamado a las empresas que manejan estos factores para que sus trabajadores adopten las medidas preventivas y puedan evitar al máximo posible posibles lesiones y posibles contactos directos con estos agentes biológicos. El otro gran grupo son los agentes psicosociales. Los agentes psicosociales se relacionan directamente con el ambiente laboral. Como todos podemos saber, la parte psicológica hoy juega un gran papel en el desempeño y en la productividad de un trabajador. Una persona que no esté concentrada, que no tenga una estabilidad emocional psicológica, no va a poder ser productivo y esto le puede generar posibles patologías como estrés, como síndrome de ansiedad, posibles patologías psiquiátricas. Por ejemplo, ahí podemos ver los profesores que cuando están en esas aulas grandes, 50, 60 niños expuestos a múltiples agresiones por parte de los padres de familia, por parte de los jefes, de los mismos alumnos. También podemos ver médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, donde se encuentran expuestos día a día a la presión tanto de los pacientes, tanto de sus jefes directos, a la presión de las complicaciones de las enfermedades que ellos atienden. Entonces, todo esto puede sumar eh, o puede generar un factor de riesgo psicosocial que repercuta en la psiquis de un trabajador y lo pueda enfermar y pueda influir en que este trabajador pues esté capacitado para desempeñar su labor de manera cotidiana. Estos agentes, hay una patología muy conocida que está siendo en ese momento objeto de investigación en la parte de la salud que se llama síndrome de burnout o síndrome del trabajador reventado o explotado, que es precisamente lo que les acababa de explicar con relación a las grandes presiones que se ven sometidos estos trabajadores que terminan repercutiendo en su salud. El último gran grupo de esta clasificación que nos enmarca el decreto 1477 del 2014 son los agentes ergonómicos. Los agentes ergonómicos tienen que ver con la comodidad y con las posturas que pueden tener los trabajadores durante su jornada laboral. Por ejemplo, un trabajador que esté más de 8 horas sentados debe tener un asiento cómodo que le brinde una buena postura a su columna, que le brinde una buena postura a su cuello, debe tener, debe tener también medidas preventivas como son las pausas activas cada determinado tiempo. Un ejemplo, algunas empresas lo recomiendan cada 2 horas, otras cada 3 horas de trabajo consecutivo, realizar una pausa activa mínimo de 10, 15 minutos para que este trabajador logre hacer un estiramiento, logre cambiar de posición o tiempo. Un ejemplo, algunas empresas lo recomiendan cada 2 horas, otras cada 3 horas de trabajo consecutivo, realizar una pausa activa mínimo de 10, 15 minutos para que este trabajador logre hacer un estiramiento, logre cambiar de posición y no se le contracture un músculo, no se le contracture una articulación y esto termina influenciando en su capacidad física y funcional y eso pues repercuta en su salud. Entonces, en ese momento ya les acabo de explicar los grandes factores que existen y que están enmarcados en este decreto y algunos de sus ejemplos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar de una parte B de la tabla. En esta parte B de la tabla lo que hace son clasificar los diferentes tipos de grupos de enfermedades. Ya les había hablado en la diapositiva anterior algunas. En el grupo 1 tenemos las enfermedades infecciosas o parasitarias. Ahí veríamos enmarcado el agente biológico. En el grupo 2 el cáncer de origen laboral. Eso es un cáncer donde se pueden ver expuestos agentes químicos, agentes físicos,
Por ejemplo, esos trabajadores que son auxiliares de radiología, que se ven expuestos a radiación, que se ven expuestos a diferentes tipos de químicos que terminan generando posibles patologías cancerígenas a cualquier nivel del organismo. Tenemos el grupo 3, que son las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, que también se pueden generar por factores físicos, por factores químicos, que pueden alterar algún tipo de línea hematopoyética, es decir, en la sangre, ya sea los glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, y eso termine generando pues una lesión en el organismo de ese individuo. Tenemos el grupo 4, trastornos mentales o del comportamiento, lo que les explicaba de los maestros, de los trabajadores de la salud, por las altas presiones, el alto estrés laboral que se maneja en estos trabajos, pueden generar este tipo de trastornos susceptibles de ser clasificados como una enfermedad de tipo laboral. Tenemos el grupo 5, enfermedades del sistema nervioso, también por agentes psicosociales o factores de riesgo psicosociales, enfermedades del ojo y sus anexos por exposición a agentes químicos o agentes físicos. Tenemos enfermedades del oído y problema de fonación, los que se exponen a agentes físicos como por ejemplo altos índices o decibeles en su trabajo sin protección auditiva correcta. Tenemos el grupo 8, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. También pueden ser estos pacientes que se exponen a algo que se llaman biomasas, que en donde pueden sufrir algún tipo de alteración a nivel de estos sistemas. También tenemos el grupo 9, que son las enfermedades del sistema respiratorio, los que se exponen pues al humo, los que se ponen a esas industrias donde pueden generar diferentes tipos de tóxicos que hacen contacto con la vía respiratoria y terminan generando una lesión a nivel broncoalveolar. Tenemos los del grupo 10, que son las enfermedades del sistema digestivo, el hígado, en pacientes que de pronto tienen jornadas extensas de trabajo sin que puedan tener una alimentación correcta, se exponen pues largas jornadas a un ayuno prolongado. Esto puede generar también lesiones a nivel gástrico por un aumento en la secreción de sus jugos digestivos, y también por diversos tipos de otros agentes, como por ejemplo los agentes biológicos. Las enfermeras a veces se pinchan y se infectan de virus que terminan generándoles infecciones como hepatitis a largo plazo. Entonces ahí podemos ver reflejado este tipo de enfermedades. El grupo 11 son las enfermedades de la piel y los tejidos subcutáneos. Claramente, estos pacientes desarrollan patología a nivel de la piel por contacto directo con agentes químicos o también con agentes físicos. También tenemos el grupo 12, enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo, donde esos trabajadores pueden desarrollar este tipo de enfermedades por agentes ergonómicos, donde, por ejemplo, un paciente que esté sentado por 12 horas en un trabajo, en un puesto de trabajo, puede generar una lesión a nivel lumbar, puede generar una lesión a nivel muscular, una contractura muscular, debido a este agente, pues, predisponente que desarrolla esta patología. El grupo 13 son las enfermedades del sistema genitourinario también, en posibles pacientes que entren en contacto con factores químicos, con factores biológicos o con factores físicos. Altas temperaturas, estar a la intemperie, cambios de temperaturas bruscas, como por ejemplo del frío al calor, del calor al frío, pueden generar muchas de estas patologías a nivel genitourinario, o también contactos con agentes biológicos por infecciones, ya sea parasitarias, virales o bacterianas. El grupo 11 tenemos las intoxicaciones. El grupo 14, perdón, tenemos las intoxicaciones, pacientes que tienen contacto con agentes químicos que pueden pueden intoxicar su organismo por diferentes vías, ya sea por contacto directo por la piel, por la vía aérea o inhalado, o por vías intravenosas. Ahora tenemos el grupo
15, que son las enfermedades del sistema endocrino, que son patologías que pueden desarrollar trabajadores que están expuestos a agentes químicos, agentes físicos, por ejemplo, el CA de tiroides o el cáncer de tiroides en trabajadores que se exponen a radiaciones, por ejemplo, los asistentes de radiología, por ejemplo, los físico-químicos que trabajan en esos laboratorios donde se producen fármacos, los que pintan, que están también directamente involucrados con estos agentes que pueden afectar este sistema. Esto sería un pequeño esbozo, un brochazo de lo que son estas enfermedades, ya que para poder explicarlas a profundidad, pues requeriríamos una charla al menos de 2 horas y pues en este corto tiempo he logrado resumir algunas de las patologías de esta tabla y a continuación mi compañera les continúa explicando. Muchas gracias. Listo, gracias Jason. Entonces ahorita para hacer nos surge es quién ampara al trabajador. Para ello, la legislación colombiana es una legislación garantista y que protege al trabajador en estos casos como el de la enfermedad laboral. Entonces, para empezar, tenemos la legislación colombiana, pues que a través de leyes, decretos, sentencias, ha ratificado que el trabajador tiene unos derechos y que no pueden ser vulnerados, mucho menos cuando se encuentra en alguna de estas situaciones. Para esta situación en específico, que es la enfermedad laboral, entonces tenemos la Ley 100 de 1993, que habla del Sistema General de Riesgos Laborales y que todos los trabajadores deben estar afiliados a un Sistema General de Riesgos Laborales mediante una ARL, que es una administradora de riesgos laborales. Entonces, esto para hacer un abrebocas de lo que les va a contar mi compañera Isabela, de los derechos que tiene un trabajador si se encuentra en una situación de estas, de enfermedad laboral. Entonces, le doy paso a mi compañera Isabela. Bueno, les voy a hablar de qué tiene derecho un trabajador que sufre una enfermedad laboral. El decreto 1477 del 2014 nos menciona de que los trabajadores que sufren una enfermedad laboral tienen derecho a tener prestaciones asistenciales y prestaciones económicas, ¿sí? Se nos menciona de que los trabajadores que sufren una enfermedad que se encuentra en la tabla de enfermedades laborales en la sección 2, parte A, no es necesario que tenga un dictamen de pérdida de capacidad laboral, sino que solo con el diagnóstico que le dio su médico ya se determina que tiene una enfermedad laboral. En cambio, los trabajadores que sufren una enfermedad que se encuentra en la sección 2, parte B de la tabla de enfermedades laborales, sí debe tener un dictamen de pérdida de capacidad laboral, estableciéndose que la patología que es derivada del trabajo, que la patología es derivada del trabajo que desempeña, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, nos menciona de que la ARL asumirá el pago de las prestaciones asistenciales y económicas cuando se determina la enfermedad laboral. Cuando hablamos de prestaciones asistenciales, nos referimos a los servicios de salud a que tiene derecho un trabajador al momento de detectarse una enfermedad laboral. Este incluye atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios odontológicos, suministros de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamientos, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales, pero que sean necesarios pues para la prestación del servicio. También hablamos de las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas son unos subsidios económicos a los que tienen derecho los trabajadores que sufren una enfermedad laboral. Y en estos encontramos los subsidios por incapacidad temporal, ¿sí? Esos son cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar y tiene derecho a un subsidio equivalente al 100% del salario base cotizado por los días que está incapacitado. También tenemos indemnización por incapacidad permanente parcial. Esta es la pérdida de capacidad laboral permanente por un daño parcial. Y se genera una indemnización que se paga cuando se presenta una disminución entre el 5 y el 49.9% de la capacidad laboral. También tenemos la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un pago mensual
que tiene derecho el trabajador por haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad laboral o pues un accidente de trabajo. Y esta se reconoce de la siguiente manera. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, el afiliado tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%, la pensión será el equivalente del 75% al ingreso base de liquidación. Y cuando el pensionado por invalidez requiere un auxilio de una u otras personas para realizar las funciones elementales para su vida, se le reconoce a la pensión un 15% más. Bueno, si el trabajador que está en periodo de incapacidad recibe salario, como tal no recibe un salario. El trabajador recibe un auxilio dependiendo del tipo de incapacidad. ¿Sí? Tenemos incapacidad de origen común e incapacidad de origen laboral. La incapacidad de origen común se origina de una enfermedad que no es profesional, es decir, que la enfermedad que está padeciendo no es producto de lo que desempeña en su trabajo. ¿Sí? Este recibe un auxilio económico que corresponde al 66% del salario base cotizado durante los primeros 90 días y luego el 50% siempre y cuando el resultado no sea inferior al salario mínimo. Los 2 primeros días el empleador se hará cargo de pagar la incapacidad. A partir del tercer día hasta los 180 días, la EPS se tiene que hacer cargo de pagar la incapacidad y a partir de los 181 días a los 540 días, la EPS deberá remitir al fondo de pensiones al que esté afiliado el trabajador para que él ya siga pagando la incapacidad. Si la EPS no remite al fondo de pensiones, la EPS es la que se tendrá que hacer cargo de pagar la incapacidad. Y ya para hablar de incapacidades de origen laboral, esta recibe el ARL desde el primer día en el que sufre la enfermedad laboral. Deben de reconocerle el 100% del salario base cotizado por cada día incapacitado. Ya mi compañera les va a hablar un poco de las conclusiones. Ya habiendo escuchado a mi compañera Isabela y habiendo hecho pues una claridad entre las enfermedades de origen común y las enfermedades de origen laboral, entonces les voy a hablar un poquito de la estabilidad laboral reforzada por enfermedad, ya sea de origen común o de origen laboral. En este caso, de origen laboral, según la Ley 361 de 1997. Entonces nosotros reunimos un caso que es de un trabajador con contrato de obra o labor. La actividad para la cual ese trabajador fue contratada ya se terminó. Pero 2 semanas antes de terminar ese contrato, dicho trabajador sufre una enfermedad laboral ocasionada por un riesgo al que estuvo expuesto en la ejecución de ese contrato. La obra o labor termina, pero el trabajador se encuentra aún en un periodo de incapacidad o de debilidad manifiesta, como lo ha expresado la Corte. Es decir, que tiene una limitación. Entonces, nos remitimos al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que dice que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Porque incapacita o lo debilita y es incompatible e insuperable para otro cargo que él vaya a desempeñar en otros futuros trabajos. Por eso la ley debe protegerlo y su empleador lo debe proteger. A través de un análisis jurisprudencial que nos permitimos hacer, determinamos que la ley es garantista y protege en la mayoría de veces al empleado. ¿Listo? Entonces, también pudimos determinar que hay allí, podemos decir, un lío jurídico entre los derechos que tiene el empleado y los deberes que tiene el empleador, porque se han visto muchas veces que no son equitativos. Entonces, a través también pues, de sentencias, el legislativo ha tratado de regular la posición pues, que tiene el empleado frente al empleador para que el empleado tenga sus derechos, no se vean vulnerados, pero el empleador pues no se extralimite
de lo que puede amparar al empleado, o el empleado no abuse del derecho abusando pues del empleado. Esto para hablarles un poquito de la estabilidad laboral reforzada por enfermedad, ya sea de origen común o de origen laboral. Si existe, el trabajador debe estar amparado y no se puede vulnerar ninguno de sus derechos mientras se encuentre en un periodo de incapacidad por enfermedad común o enfermedad laboral. Listo, entonces ya para concluir, reunimos 4 conclusiones. La primera es que existe pues enfermedad laboral y enfermedad de origen común, que ambas son amparadas por la ley y en ambas se le debe garantizar una causalidad entre el daño y el trabajo. El daño que produjo la enfermedad laboral y el trabajo que la persona está ejecutando a través de un contrato en cualquier contexto laboral. La tercera es la referencia que hace pues a unos grupos de clasificación, que mi compañera les explicó. Entonces, en unos grupos de clasificación necesitamos solamente el diagnóstico para que se categorice como una enfermedad laboral. En otros grupos de clasificación no necesitamos ese diagnóstico, sino una calificación, ¿sí? A través pues de los parámetros que establece la ley para calificar a una persona con una enfermedad laboral. Y 4, pues que quien ampara a los trabajadores y a los empleadores. Entonces determinamos que la ley ha sido mucho más garantista con los trabajadores y ha atendido pues a las necesidades de los trabajadores y menos a las de los empleadores. Entonces, lo que busca la ley a través de sentencias es poder amparar también esos derechos que tienen los empleadores. Entonces, bueno, finalizamos con esas 4 conclusiones para todo lo que fue, pues, la enfermedad laboral, quien ampara, pues, esos derechos de la persona que atraviese por esta situación, grupos de clasificación del decreto 1977. Entonces, ya esta fue la exposición y muchas gracias a todos.